Buenas noches, nos espera un año apasionante, doble cita electoral. Pero, ¿bajo qué criterios van a depositar la papeleta? ¿Cuáles son las cuestiones que a ustedes les preocupan? ¿Seguirá subiendo el paro? ¿Bajará? ¿Habrá novedades en la región de Murcia en particular? Seguro que sí. Aquí estamos, hemos vuelto y lo hacemos con las mismas premisas de siempre. Pluralismo, sentido crítico y, sobre todo, opiniones cualificadas. Bienvenidos a Espacio Abierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Comenzamos el año 2015, temporada y también estrenando, como pueden comprobar, un nuevo plató en Televisión Murciana para este espacio de debate y actualidad que va a continuar la misma línea que su fundador, el compañero y amigo José Pérez, ya lo saben, sobre todo una pluralidad de invitados absoluta, crítica siempre y también la cualificación de las personas que nos acompañan, como espero que sea de su agrado esta noche, no nos faltará. Es nuestra intención debatir durante los próximos minutos, en este caso, sobre la realidad social y económica de la región de Murcia. Una radiografía social y económica que vamos a hacer con nuestros invitados que les presento ya. Juan Antonio Pedreño es presidente de UCOMUR, COCETA y CEPES, miembro del Consejo Económico y Social del Estado. Juan Antonio, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Ángel Montiel es periodista del diario La Opinión, jefe de opinión del periódico. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Soledad Díaz es la presidenta de Hostemur, la Federación de Hosteleros de la región de Murcia y hoteleros. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Patricio Hernández es el presidente del Foro Ciudadano de nuestra comunidad. Patricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Entre todos vamos a analizar lo que nos espera en este 2015, qué tenemos y hacia dónde podemos caminar. En esta radiografía que también pues, la hemos querido hacer a pie de calle y preguntarles a ustedes qué les preocupa, de qué quieren que hablemos en la televisión aquí en Murcia y sobre todo cuáles creen que son los principales problemas ahora mismo de nuestra sociedad. Estas han sido las respuestas. De cosas de la política, para que fuera todo mejor. No se olvide la de la tercera edad, que también estamos pasando lo nuestro, y ayudándole a todos los que podemos de nuestra familia y de los demás. Los principales problemas, todos lo sabemos, es la crisis que hay ahora mismo y el paro. Somos los que tenemos la solución al problema que hay y la solución la tenemos que dar nosotros concretamente. Y es salir a la calle, manifestarnos. Falta de trabajo para los jóvenes, que tenemos poca salida y tenemos que movernos. Y nada, hay poco movimiento que hay o que parece que hay en la ciudad. Sobre todo de la situación que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de la Universidad de Merced, cómo cada vez afectan más los recortes a las educaciones públicas y cómo se van dando cuenta de que las organizaciones más superiores no se dan cuenta o no quieren hacer caso. Yo creo que un problema muy grande es el del paro y el de la corrupción. Y se podía hablar de por qué no hay más estrategias disponibles por parte de los políticos hacia los parados, hacia toda la gente que está en exclusión social, etcétera. Porque vamos, se pone la televisión, cualquier televisión a cualquier hora del día y todo es política. Se puede y no se puede, podemos o no podemos. La corrupción es fundamental ahora mismo en el sistema político murciano y de toda la región murciana y de toda España, ¿no? Del empleo, básicamente, que es el problema actual hoy en día. El empleo es lo principal. Nosotros, siendo jóvenes, estamos parados y no encontramos trabajo de ninguna forma. Bueno, pues estos son los problemas, lo que opina la ciudadanía. Yo no sé si estáis de acuerdo con esta radiografía, este análisis, esta opinión de la calle. Sí, es una sugerencia muy adecuada a la situación actual. Es además, por otra parte, muy obvio. En pocos espacios de la política ha habido tanta coincidencia en la detección de los problemas.
el desempleo derivado de la crisis económica con todas sus variables y la corrupción como uno de los elementos que gravitan fundamentalmente en todo este proceso. Es, desde luego, la preocupación que señalan las encuestas, que detectan los ciudadanos, y creo que son los problemas reales de este país y, en concreto, y muy especialmente de esta región. ¿Paro y corrupción? Sí, bueno, hoy mismo ha salido un barómetro del CIS que viene a ratificarlo, y eso, hay una coincidencia muy amplia en que hay un grave problema socioeconómico que tiene en el paro su expresión más cruda, porque las cifras son insoportables, sencillamente insoportables, y la gente necesita tener un trabajo para tener una vida digna, y hay ahora mucha gente que no solo ya sin trabajo, sino que incluso con trabajo tiene dificultades para llevar una vida digna. Y desde luego tenemos un problema moral como colectivo y desde luego en nuestra clase política, que es el problema de la corrupción, que ha estallado finalmente en la agenda pública como un problema y que desde luego requiere una solución. Y la solución tiene que ser bastante radical. Es decir, no podemos pensar que un problema de ese tipo se va a conllevar más o menos como hasta ahora se ha ido conllevando, ¿no? Entonces hay que regenerar a fondo las instituciones públicas y el sistema político, y ese es un requisito necesario. No nos va a resolver todos los problemas, pero es un requisito necesario, hoy lo exige la sociedad española y creo que va a ser inevitable. Juan Antonio. Bueno, coincidencia también generalizada. Es decir, el mayor ejercicio de dignificar a una persona es el trabajo. Y el trabajo hoy no está el trabajo que se requiere. Por tanto, hay que generar empleo. Lo que sucede es que se ha hablado ahí básicamente de empleo o de paro de jóvenes, de paro en general, y habría que distinguir paro de jóvenes, paro de personas de más de 50 años, de 45 años, que es muy preocupante ese sector, porque cuando una persona de esa edad va al desempleo, volver a encontrar trabajo cada vez está resultando muchísimo más costoso y, por tanto, hay un paralelo que sería el tema de la financiación. Tampoco se ha salido el tema de la financiación, no hay financiación, no hay recursos económicos a los que acceder con facilidad para generar un empleo, una empresa, etcétera. Y este tema tiene que facilitarse. Por muchos ejemplos que se están dando de poner al 0% el interés a nivel europeo del dinero, no hay dinero para llegar a las empresas como se precisa. Y por tanto, esta es otra de las necesidades también que yo creo que hay que manifestarlas. Soledad. Bueno, pues estoy de acuerdo con mis compañeros, lógicamente el desempleo en todo su abanico, desde los jóvenes a los mayores, porque ya Juan Antonio ha introducido también algún otro tema como la financiación y demás. Pero bueno, a tu pregunta, pues sí, el paro es un gran problema, la corrupción es un problema enorme porque yo creo que debilita a todos los estamentos sociales, les quita la autoridad que deben de tener, ¿no? También es cierto que esos casos de corrupción vienen de muy atrás y ahora ha estallado todo. Ahora tenemos la crisis, la corrupción, tenemos ahí un tutus revolutus que se hace todavía más difícil el reducir, reconducir esta problemática. Pero bueno, yo antes de comenzar ya os comentaba que con la buena intención y la buena voluntad que nos levantamos, la inmensa mayoría de murcianos y españoles cada mañana a desempeñar nuestras tareas, vamos a ver si en vez de sembrar el pesimismo damos unas pinceladas de optimismo, porque al final hay que vivir y hay que salir de esta situación. Y además estamos comenzando el año, acabamos de además, arrancar además, apenas unos días. Arrancando el 15, que en este tema de la ONCE y demás, en la Niña Bonita. O sea que vamos a ver. ¿Será este el año de la generación real de empleo? Porque, claro, el empleo, lo hemos visto, es lo primero. Bueno, hay que ser optimistas siempre. Tú dices que efectivamente tenemos que poner un poco de optimismo a la vida y a la situación política, social, a la vida cotidiana, porque si no, nosotros mismos pues, somos el primer fardo que le ponemos al despegue de la situación. Pero claro, hay que distinguir entre ese optimismo que tú has señalado en el ciudadano, ese que se levanta todas las mañanas en una situación... Los ciudadanos. Que nos levantamos todas las mañanas a sobrevivir, porque estamos viviendo en una época de supervivencia, de este optimismo, digamos, inducido desde los aparatos gubernamentales. Ahora hay elecciones, como ha señalado el moderador, y al gobierno
le importa especialmente que seamos optimistas, que creamos los cuentos, las perspectivas, las historias que nos cuentan, porque sembrando optimismo piensan que se crea también confianza y por lo tanto la confianza les puede favorecer. Yo no soy contrario al optimismo porque creo que es un activo en la acción de los ciudadanos y precisamente por eso nos movemos, porque pensamos que podemos mejorar las cosas, pero soy desde luego refractario a ese optimismo inducido, propagandístico del gobierno que de pronto anuncia de una manera casi como milagrosa que la situación ha cambiado, que ahora estamos en un momento de despegue espectacular y que además no hay miedo a perder el empleo, se está generando empleo, etc. Detrás de todo eso lo que hay es un mecanismo que ha consistido en todo lo que han hecho durante estos años, que ha sido en romper todas las reglas de juego que estaban establecidas y que creaban seguridad y confianza de los ciudadanos en el sistema, han destrozado el sistema, han creado unas nuevas reglas de juego con las que efectivamente ahora dicen que crean empleo, pero ese empleo no tiene nada que ver en absoluto con el empleo con que funcionábamos antes, con el empleo, digamos, seguro, estable, con el empleo en el que los trabajadores participaban en el desarrollo de las empresas. Por lo tanto, optimismo sí, pero no el optimismo del gobierno, sino el optimismo del ciudadano para cambiar al gobierno. Perdona, por contestarle. Yo me refería al optimismo del ciudadano y del empresario, básicamente, cuando cada mañana el empresario va a su trabajo y los demás al suyo, y cada día nos ponemos en la mejor de las situaciones y de las tesitudes para esforzarnos y los trabajadores que tenemos que sigan teniendo ese trabajo, para esa calidad de trabajo que estamos dando que siga funcionando. Hablaba de personal, del ciudadano. No había tocado yo todavía el tema político. Sí, pero me había quedado en el del ciudadano puro y duro. Exacto, y el empresario. Sí. Yo lo comparto, ese optimismo lo comparto porque creo que es positivo y alentador. Pero cuidado con el optimismo inducido desde las instancias gubernamentales que vienen un poco son señuelos de engaño para decir, oye, que esto va bien, tenéis que votarnos porque hemos creado las condiciones para dar. No han creado ninguna condiciones, han creado unas condiciones lamentables después de destruir todas las leyes de empleo, de hacer una reforma laboral absolutamente impresentable, después de despedir, de favorecer el despido a mansalva, ahora parece que estamos recuperando empleo. Cualquiera en nuestros entornos sabe de qué tipo de empleo estamos hablando. En fin, eso se llama empleo por llamarlo de alguna manera, pero los beneficiarios de ese empleo no tienen capacidad de proyección más allá de unos meses en su vida personal, en su establecimiento futuro, en su seguridad, en una sociedad compleja como la que vivimos. Juan Antonio sabe mucho de empleo. Yo comparto el planteamiento de que los dos, incluso, pero de que hay que generar ilusión. Es decir, pero sin ilusión no vamos a ir a ningún sitio. Con pesimismo las cosas se ven cada día más negras y, por tanto, tenemos la obligación de generar en la sociedad ilusión. Pero estoy de acuerdo en que efectivamente las condiciones que hemos tenido hace un tiempo no son las que se han cumplido o son las que nos han llevado a través de ciertos recortes de valores y de principios, nos han llevado a la situación actual y a nivel económico. Y también hay un problema importante, nosotros necesitamos creer en los políticos, necesitamos creer en los que nos gobiernan y eso también se está perdiendo día a día. Porque si no tienes confianza en la gente que te gobierna, por lo que hemos comentado, por la situación, pues difícilmente te va a generar ilusión cualquier expectativa, cualquier medida, que una persona que todos lo sabemos, si yo no confío en una persona cercana, por mucho que me hable, no me va a generar una ilusión. Por tanto, hay un trabajo arduo ahí que hacer. Nos han creado la sensación de que el trabajo tenemos que buscárnoslo nosotros, que esta es otra. O sea, ya están hechas las condiciones, ahora tú buscas el trabajo, si no tienes trabajo, ese es tu problema. No, mire usted, es que antes había otra situación para generar otro tipo de empleo. No solo era el empleo propio, ¿no? En este caso, el empleo por cuenta ajena que se está generando, y bien lo ha hecho Patricio, es un empleo en donde los sueldos no te permiten, son, bueno, 1000 euristas ahora sería
una cosa importante, que antes era una cosa, ¿verdad?, un poco más bien vejatoria, por decirlo de alguna forma, pero ahora una persona, están los trabajadores pobres que hemos comentado, los trabajadores que tienen trabajo, efectivamente, pero por condiciones familiares no llegan a fin de mes tampoco y son trabajadores pobres. Y por tanto yo creo que lo que hay que trabajar es poner otras condiciones, establecer otros mecanismos. Insisto en que no hay recursos económicos, o por lo menos que se necesitan más facilidades para entrar en el mundo empresarial, y que efectivamente esta gente que pierde su trabajo pueda mantenerlo, porque no hay recursos, son muchísimas trabas. Cuando vas a solicitar un crédito y pones como garantía tu piso o tu casa donde vives, te dicen que no quiero activos, pero si es que es lo único que tengo. No, pero es que esto no vale hoy. Entonces, ¿cómo me va a dar usted a mí el dinero si lo que yo tengo y lo pongo no vale? Pues entonces tenemos ese problema. Hay que facilitar financiación, llegada de recursos económicos para que se generen este tipo de circunstancias. Y estoy de acuerdo, hay que generar ilusión, tenemos esa responsabilidad. Lo que sucede es que todavía, a mi juicio, faltan muchos mecanismos que poner para que la sociedad capte que efectivamente hay una sensación de ilusión y de posibilidades en la calle. Sí, yo creo que la ilusión está bien, pero no conviene ser ilusos. Y yo creo que mientras que no cambien algunas condiciones de la situación europea, no va a haber un cambio sustantivo. Si alguien piensa que va a haber un súbito creación de empleo y estamos en las vísperas de que todo el mundo va a tener acceso a un puesto de trabajo más o menos digno y tal, creo que estaría engañándose. Y no estamos para engañarnos. No es un problema murciano, ni siquiera un problema español. Mientras que las políticas que nos han traído hasta aquí sigan siendo las políticas que se imponen a las sociedades en Europa, vamos a tener lo mismo. Es decir, nosotros estamos sujetos a la austeridad y este año, al final del año, nos hemos pasado en el déficit del 2,5 y vamos a deber 600 millones que van a pasar a la deuda y el gobierno va a venir a pedirnos el 6º plan de ajuste en la región de Murcia, etcétera, etcétera. No va a haber empleo, no van a haber servicios públicos y va a haber muy malas condiciones de vida. Es decir, una de las ventajas que tiene la crisis es que la gente le obliga a pensar en términos políticos, en términos públicos. Es decir, no ya ocuparse solo de su vida y decir, oye, que aquí me están pasando cosas que no dependen solo de mí, tendré que ver qué es lo que está ocurriendo. Y hay una especie de repolitización muy necesaria de la sociedad que había delegado en los profesionales la solución de los problemas colectivos y ahora la gente dice, no, ya no nos fiamos de ese modelo de democracia delegada, donde elegimos a uno y nos vamos a nuestra casa y dentro de 4 años vemos a ver qué ha ocurrido. No, la gente ya sabe que eso no sirve. La gente sabe que tiene que estar informada, saber qué le conviene, decidir e intervenir en los procesos de decisión. Yo creo que eso es muy positivo para la democracia. Y va a haber, estoy convencido, un proceso de revitalización democrático. Lo hay ya en el país. Falta que llegue a las instituciones, porque el ciclo político nos ha pillado como nos ha pillado. Pero va a pasar. Es decir, las instituciones que conocemos, las comunidades, los ayuntamientos y los gobiernos que conocemos van a ser muy diferentes en el futuro, como han sido en estos 35, 36 años de democracia del pasado. Y desde luego, yo insisto en esta idea. Como no cambien las políticas generales, es decir, aquellas que nos obligan coactivamente a seguir una línea que en todo el continente, que a unos les va mejor y a otros que estamos en el sur, en la periferia del sistema, nos va muy mal. Mientras que esas políticas no cambien, no vamos a ir a ningún sitio. Es decir, vamos a estar en la misma situación porque aquí lo que se ha producido es un cambio de modelo. Es decir, un modelo que venía de la Segunda Guerra Mundial, aquí el pacto del Estado del Bienestar, entre el capital y el trabajo, etcétera, etcétera, con unos servicios públicos, etcétera. Esto ha quebrado. Y lo que estamos viendo es que no sabemos exactamente cuál es el modelo que va a emerger nuevo, que lo va a sustituir, pero lo que vamos viendo ya sabemos hacia dónde apunta, hacia una sociedad mucho más polarizada, donde la riqueza se concentra en grupos oligárquicos muy pequeños y muy poderosos, y el conjunto de la sociedad, empezando por las clases medias, se ven degradados a unas condiciones de supervivencia. Ese modelo salvaje, de capitalismo salvaje, es insostenible, y desde luego no está en nuestras tradiciones europeas recientes, y desde luego no es indeseable. Y este es el verdadero problema que tenemos de fondo, y el que tenemos que abordar, claro. Una cuestión solo, Pablo, perdona, respecto a este tema. Hablaba de crear empleo, se está creando empleo. Nosotros, desde la perspectiva muy particular, por decirlo de lo que sería la economía social en la región de Murcia, detectamos, porque hay un tema, los jóvenes no tienen empleo, o les falta mucho empleo. Hay un 50% de desempleo en la región de Murcia a nivel de jóvenes. ¿Dónde buscan empleo los jóvenes? ¿Dónde lo buscan? No hay empresas ahora mismo que estén incorporando a jóvenes. Tienen que crear sus propias empresas jóvenes cualificados.
o tienen que marcharse a Almería, como se están yendo algunos, o tienen que marcharse al extranjero. Si crean su propia empresa no tienen recursos, pero nadie les facilita recursos ni tan siquiera con proyectos viables. Para mí ahí hay que empezar, porque tenemos gente buena que sale de la Universidad Politécnica, de la Universidad de Murcia, gente buena con capacidades para iniciar proyectos, pero no tienen capacidad para tener recursos que hacen falta para poner en marcha una empresa. Nosotros vemos todos los días proyectos de este tipo. Bueno, pues al final son proyectos que se quedan fuera, los jóvenes se tienen que marchar fuera, esos mismos jóvenes, a lo mejor a Inglaterra, a trabajar en un bar directamente, y hay un problema. Por lo tanto, quiero decir que esta es una realidad que tenemos, y cuando esto pasa con personas que están trabajando y que tienen 45 o 50 años, que sus empresas han cerrado, el problema se agrava muchísimo más por otras razones, cargas familiares y la continuidad de esos trabajadores en otra empresa. Entonces, bueno, pues al final lo que no hay insisto en esto, no hay la suficiente disposición económica de recursos como para ayudar a personas que quieren iniciar negocios o a personas que quieren recomponer su empresa, su propia empresa, iniciando un proyecto nuevo. Y esto también es importante para generar empleo en la región. O sea que... Sí, además empleo estable y de calidad, que de eso se trata, por lo que estábamos hablando antes. Está claro que los números cantan y pedía Patricio políticos profesionales, o en eso confiaban los ciudadanos. De ahí quizás gran parte del descrédito que tiene la clase política, pero insisto, los números son los que son y, por ejemplo, en la región de Murcia hablamos de 142.000, voy a decir el pico exacto, 244 desempleados a día de hoy, a 8 de enero. Es verdad que el sector servicios, el turismo en particular, están frenando el aumento del paro porque están creando puestos de trabajo y están tirando, mientras la industria y la agricultura pues siguen generando desempleo, el turismo pues tira de las cifras, ¿no? Pero claro, con ese número tan elevado de parados y además una deuda de 6.367 millones de euros en el tercer trimestre del año pasado, pues la verdad es que no es para ser demasiado optimista, ¿no? Yo no sé qué os parecen los números, pero en la situación de la región parece que ahora mismo no se encuentra en el mejor momento para hacer, no sé si políticas de empleo o por dónde deberían empezar. Los números es que a veces no nos dicen mucho si no los relacionamos con otros referentes y con otros números, y por ahí podríamos hacer un debate un poco abstracto, a pesar de que efectivamente las cifras que he citado son absolutamente tremendas. La desviación del déficit también. Pero la cuestión está en que, en el fondo, si nos circunscribimos a la región de Murcia, en el fondo lo que pasa es que tenemos un modelo político y de gestión pública que no es sostenible, claramente. Es un invento que no funciona. Y entonces, bueno, si lo lleváramos eso, lo trasladáramos a lo que es una empresa convencional, la empresa habría cerrado ya hace mucho tiempo y no existiría como tal empresa. Entonces, esas cifras lo que señalan es que tenemos un instrumento para progresar, para desarrollar la vida cotidiana de los ciudadanos, para garantizar sus derechos y sus obligaciones y para asistirles, etcétera, que no alcanza a lo que se pretende. Esto también es algo que se nos intenta inocular, es decir, bueno, es que por eso lo que hay que hacer es prescindir de estos servicios. No, lo que pasa es que el instrumento político, el instrumento funcional, pues no está bien planteado. Hemos llegado hasta aquí, tenemos estos problemas de financiación de las empresas y de este tipo de cosas por algo que no es inocente. Cuando hablamos de paro y corrupción como los dos principales problemas, en el fondo debiéramos estar hablando del mismo problema, porque la crisis económica es producto básicamente de la corrupción. El modelo que ha generado la crisis se ha creado porque amparaba la corrupción. Es decir, es más fácil o más estimulante para quien establece un sistema de apoyos mutuos soterrados, pues plantear la creación de una, digamos, por ejemplo, una autopista o una autovía o un aeropuerto que, pues, otro tipo de cuestiones más cercanas a los ciudadanos, más allegadas, más perentorias, y por lo tanto, al final, acabamos creando bucles que los beneficiarios fundamentales son los promotores de ese tipo de cosas, que al final, bueno, pues detraen del interés público una serie de recursos, de energías y, desde luego, de lo que es la finalidad
del estamento político y administrativo para sus intereses. Y luego, pues esto, cuando llega el momento y colapsa, nos encontramos en la situación que estamos. Por tanto, hay que romper con ese esquema, hay que romper con esos números, en el sentido de que tenemos que crear instrumentos políticos y administrativos que sean los que corresponden a nuestros intereses y necesidades. Y eso tiene que demandarlo los ciudadanos, porque el estamento político, en fin, digamos, no quiero decir la casta política porque sería muy funcional, pero sí, lo que se llama el establecimiento, pues no les interesa. Por lo tanto, digamos que una vez que hemos tenido la oportunidad, junto con las consecuencias de la crisis, pero de ello ha salido la oportunidad de observar lo que había detrás del telón, pues tenemos que aprovecharlo para que no se vuelva a cerrar el telón y volvamos de nuevo a hacer seguimiento de políticas oscurantistas y de aprovechamiento del interés general. Sí, yo añadiría algo a lo que dice Ángel. Es difícil saber, y sería un ejercicio muy arriesgado, muy osado, que nosotros 4 u otras personas aquí dijéramos exactamente qué es lo que hay que hacer y por dónde hay que echar. En fin, creo que hace falta mucha inteligencia colectiva para acertar en lo que tenemos que hacer. Pero por lo menos podemos saber qué hemos hecho mal. Esta es nuestra obligación, la de todos, qué hemos hecho mal. Y aquí, en el país y en esta región, hemos hecho muchas cosas mal. Estamos ahora cerrando un ciclo que se va a sancionar con las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las generales de noviembre, que digamos que es un momento simbólico que cierra una etapa. ¿Esa etapa qué ha supuesto? Pues han sido, pongamos, los últimos 20 años de hegemonía del Partido Popular en esta región. Aquí ha habido una apuesta por un modelo socioeconómico que ha fracasado estrepitosamente y que nos ha hundido, no ya en esta crisis terrible, sino un poco más abajo a los murcianos, un poquito más abajo a los murcianos. Porque aquí nos lanzamos con entusiasmo a lo que era, por otra parte, un modelo bastante generalizado, pero que en algunas regiones era muy intensamente desarrollado, que era el modelo de una economía de capital humano poco cualificado, pero un empleo, digamos, amplio, extensivo, y que atraía mano de obra, etcétera, etcétera, y que iba a aquellos sectores muy especulativos que producían altísimos beneficios en muy poco tiempo. Básicamente, esto que se ha llamado el boom inmobiliario, etcétera, el modelo de ladrillo. Y las grandes obras públicas, porque era el modelo de ladrillo, tenía una parte pública y una parte privada. Es decir, una estimulada, todas estimuladas desde los poderes públicos, pero una con más intervención y otra con menos. Claro, ¿esto qué ha producido? Ya lo sabemos lo que ha producido. Es decir, era un gigante con pies de barro. Crecíamos mucho, muy rápidamente, y había mucho empleo, y tenía unos efectos sobre el sistema educativo que sacaba a los jóvenes a trabajar porque era muy fácil y abandonaban los estudios, etcétera, etcétera. Claro, pero esto era sencillamente insostenible, era una apuesta cortoplacista miope que estaba condenada al desastre. Y algunos escribimos en nuestros informes y fuimos anunciando que esto no tenía futuro, que esto no podía ser, porque todo indicaba que esto no podía ser la solución de futuro. Porque siempre aparecería, primero, que era una burbuja y al final estallaría, y segundo, que con este tipo de economía que no tiene valor añadido, aparecerían otros que harían mejor que nosotros estas mismas cosas, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando esto ha estallado, después de haberlo negado una y otra vez los responsables de que esto no iba a haber, hasta la víspera del estallido de la burbuja, se dijo que no había ninguna burbuja que no iba a estallar. Pues ha estallado. ¿Y en qué situación nos hemos quedado? En una situación muy dramática. Porque habíamos puesto todos los huevos en la misma cesta. No habíamos diversificado el sistema productivo. No habíamos apostado por una cualificación del capital humano, digamos, adaptada a poder a otros sectores productivos que no fueran estos que digo de bajo valor añadido. Y al final la situación que tenemos es pues un paro masivo, una cantidad de desempleados que no son solo esos 142.000, porque esos son los que dice el paro registrado. Si coges la EPA tenemos 40.000 más. O sea, tenemos una población, el porcentaje de desocupados es altísimo. ¿Y cómo vamos ahora a devolver al mercado de trabajo a esa legión inmensa de ciudadanos que se han quedado sin empleo? Es decir, pues, lo tenemos muy difícil, porque la tentación es la que tuvimos en el año 95. En el año 95 se salía de una crisis y se dijo que hay mucho paro, hagamos sectores como la construcción, la agricultura, etcétera, que van a emplear a mucha gente. Pero eso no tenía recorrido. Ahora no podemos volver a caer en eso.
Es decir, no se trata de esto que dicen, no demonicéis la construcción. No, no, si no vamos a demonizar la construcción. Pero que nadie tenga la tentación de otra vez de apostar por los mismos sectores y las mismas políticas, porque no vamos a ningún sitio. Es decir, hay que cambiar de modelo. Y eso lo dice el CES cuando hace su informe y lo dice todo el mundo. Y lo dice incluso el Plan Estratégico de la Región, que luego es un documento que a nadie le hace mucho caso por lo que parece. Hay muchos planes, ha habido. El modelo vamos a cambiar sí o sí. Pero yo, siguiendo en mi línea positiva, ahí no todos los sectores son susceptibles de haber demonizado. Está el sector turístico, que somos un sector tranquilo, que el que tiene dinero para montarse su barecito se lo monta, o el que tiene su propia soporte de financiación, de que el banco le dé su dinero para montar su bar, su restaurante, su hotel y tal, y es un sector que es como la hormiga. Vamos día a día, vamos subiendo, vamos generando unos trabajos, unos puestos de trabajo que en la costa, pues por desgracia tiene más estacionalidad, pero en las ciudades pues más o menos es una ocupación mantenida durante todo el año y tal. Entonces, bueno, ahí vamos. La agricultura murciana, pues ya lo hemos comentado antes, es una agricultura altamente cualificada, donde se ha practicado el I+D+I muchísimo y desde hace mucho tiempo, por tanto, también chapó. Es cierto que la construcción ha creado esa burbuja, pero bueno, todo eso tendrá que volver. El que no estudiaba, el que se creía que sin estudiar y que ganaba 3.000 euros y ahora no lo tiene, pues tendrá que reubicarse. No sé dónde, si en la hostelería o volverá a la construcción, porque en algún momento habrá que volver a hacer casas y habrá que reparar casas y habrá que hacer cosas. No será la locura que hubo hace unos años, pero yo quiero poner también un poco de manifiesto que, sin defender al gobierno de la región, porque no tengo por qué, pero es verdad que hay unas cosas que han ido poniendo en valor, como los planes de empleo para ayudar a la gente joven, o desde el gobierno de la nación, la ayuda para la contratación temporal indefinida, que son mínimo 2 años, y demás. Bueno, pues son cosas que al empresario también le ayudan, son gestos que favorecen, que al trabajador le vienen bien, y que hay veces, y tengo que decirlo y lo lamento, pero hay veces que la gente no quiere trabajar, ¿eh? Llamas a la oficina de empleo, vas a la oficina de empleo y la gente no quiere trabajar. Y te lo digo, oye, pues sí. Te contaría muchos trabajadores enseguida, ¿eh? Te contaría Sí. muchos. Sí. Bueno, hay gente que no quiere trabajar, punto. Y yo tampoco les pregunto por qué no quieren hacerlo, ¿sabes? Pero yo sé... Llama la atención. Supongo, porque la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Supongo, Y la porque tienen economía padres, sumergida... tienen familia, Bueno, tienen pero tal, entonces... la economía sumergida no es un modelo que le interese a nadie, ni siquiera No, pero al que se beneficia de ella. Está, porque... y tenemos que vivir con Bueno, ella, ¿eh? pero esto... Y de hecho vivimos. Vivimos con ella, pero la economía sumergida es consecuencia del deterioro de la situación económica general que la han producido... La economía sumergida ha convivido siempre con los españoles. Bueno, se ve que va dentro de nuestro pero ADN. una cuestión es que haya un porcentaje más o menos elevado de economía sumergida, Ya. que se puede combatir, y otra cosa es que haya una situación generalizada y en algún caso estructural. Hay pueblos con un alto nivel de paro donde la economía sumergida es enorme. Claro, si tú lo llamas a ese señor para ofrecerle 10 euros más de lo que está ganando sobreviviendo, pues a lo mejor dice, oiga, pues no, o 10 euros menos, aunque tenga esa seguridad de 3 meses en un contrato o de no sé qué ¿Y eso a ti te parece, otra modalidad. te parece correcto? Vamos a ver, a mí me parece incorrectísimo desde todos los puntos de vista, pero me parece lógico desde el punto de vista del trabajador que está en una situación muy precaria y que no va a cambiar esa situación por la precariedad que tú le ofreces. Estamos analizando, Vamos a ver. Podemos ver las los cosas. 10 euros. Estamos analizando una situación global, ¿no? Sí, sí. De que hay mucho Pero no vale desempleo, decir que la gente no de que quiere tanto. trabajar, hay que buscar las causas porque la gente no quiere trabajar. Hay veces que se intenta contratar a personas que dicen, ¿tengo que trabajar fines de semana? No quiero, no me interesa. Pero bueno, ¿y de qué vive esa persona? Yo no lo sé. Bueno, pues es que No lo sé. para vivir Vivirá hay que del trabajar. padre, de la madre o de quien sea. Quiero decir que en todo, esto también una ensalada
que aquí nos cabe todo y si todo. llegamos a la conclusión de que hay paro porque la gente no quiere trabajar, sería muy fácil. Eso lo dices tú. Yo sé que tú lo quieres decir, pero tampoco podemos poner la anécdota como si fuera una categoría. Eso lo dices tú. Yo no. Yo no lo he dicho, que ya lo conste sé, pero y que sería quede muy claro. fácil, sería muy fácil. No, pero yo creo que no podemos entrar en este debate de que la gente no trabaja porque no quiere. O sea, no podemos, me parece, porque no reconoce cifras si de digo que no puedo. trabaja No, porque Soledad, no quiere. si digo simplemente que no podemos entrar en este debate porque yo creo que precisamente lo que estamos poniendo de manifiesto es lo que hay es carencia de trabajo. Punto uno. Y yo, un poco a lo que Patricio decía, yo creo que tenemos un reto importantísimo y es definir la región. ¿Hacia dónde camina? Definir la región. Entrar ahora en que la región va a ser una región industrial, pues sería un poco, podemos crecer, estamos en un 18-19%, podemos pasar al 24-25%, pero no vamos a pasar a un 70%. Por tanto, seamos conscientes de los valores que tenemos en nuestra región y potenciemos los valores que tenemos en nuestra región. Cualifiquemos a la gente, que a veces tenemos sectores muy importantes de la región, punteros, con poca gente cualificada. Y a veces tenemos un sector turístico que dicen que tenemos un nivel, pongámosle, medio de cualificación de los trabajadores. Potenciemos eso, incrementemos la calidad de las personas que vienen aquí, potenciemos el sector turístico, potenciemos el sector agroalimentario, que va a seguir siendo un pilar importante en la región. Potenciémoslo también, vamos a trabajar en este sentido. El sector de los servicios, vamos a ver. Es decir, hay que definir la región, no podemos ir dando apuntes puntuales de hacia dónde caminamos. No, ahora me parece muy bien, se han hecho planes de empleo importantísimos, ahora se van a poner en marcha planes de empleo para jóvenes de 16 a 25 años importantísimos, pero vamos a ver, ¿qué joven de 25 años crea una empresa? ¿O de 24 o de 23? Pero si es que este no gobierno se crea. Este gobierno se ha empeñado en Claro. que todos seamos emprendedores. Claro, eso Dice, es lo que tú no, te quedas claro, en el eso es paro un poco. Y ahora eres un emprendedor. Y Búscate la entonces vida. te lo pintas de manera que ya llega un momento en que si eres un empleado y simplemente cobras tu nómina, parece que eres alguien que no contribuye en este país. Hay que ser emprendedor. Y para ser emprendedor tienes que emplear la indemnización de tu despido o el paro eso, en montar un bar, aunque nunca arriesgar hayas todo eso. montado un bar. Y entonces tu padre te presta un dinero y tal y te lo fundes ahí porque no sabes cómo se gestiona eso y entonces por eso vemos que abren ahí un establecimiento y a los 3 meses lo cierran y ponen otro y tal. Y lo que estamos haciendo es arruinando a gente que no quiere ser empresario. El emprendedor es alguien que quiere o que tiene vocación o que tiene recursos o que le gusta tal. Pero, oye, tú no vas a tener nunca más trabajo en tu vida, búscatelo tú. Oye, yo no quiero ser emprendedor a la fuerza, aunque a la fuerza, pues oiga, hay que hacer muchas cosas en esta vida. Lo que dice Ángel, acaba de morir un sociólogo muy importante, Ulrich Beck, lamentablemente. Él tiene una frase que define muy bien esto, es decir, que es a mí me gusta citarla. Él dice, no hay soluciones biográficas para los problemas sistémicos. Es decir, no podemos decirle a la gente, tú tienes un problema de trabajo, búscate la vida. No, hay un orden social el que tiene que crear condiciones para que pueda existir el empleo. Entonces, no devolverle a la gente la culpa de que no tiene trabajo a él. Si no te va bien es tu culpa. Patricio, el empleo, no solo el autoempleo, el empleo en general. Eso es. De tu dinero, de las reservas, de tus ahorros o de lo que te den en la empresa si te dan algo cuando te despiden, o de tu paro, o de tu padre, o de tu hermano, te lo tienes que ganar tú, porque como vemos, efectivamente, la rescatada banca con nuestro dinero público todavía no da un duro a nadie que quiera emprender, que es una cosa para hacérselo ver. Entonces, claro, nos crean una conciencia estupenda. Y luego, todo en función de la estadística del gobierno, que dice, el paro ha decrecido no sé cuánto y el nivel de autónomos ha crecido en la región creo que un 4,3%. Siempre está creciendo, porque todo el mundo está montando algo, no hay más remedio, porque hay que apuntarse de autónomo para hacer cualquier actividad. Y entonces nos encontramos con que todo esto es una pelota que no termina de pararse en ningún sitio ni de generar esto, un modelo. Si el modelo de la región no lo sabemos de memoria desde hace muchos años, tenemos un sector agroalimentario, agrícola y tal, interesantísimo, que funciona, pero es muy reducido respecto a lo que es el conjunto de la economía regional. Tenemos un sector turístico potencialmente fantástico, pero digo potencialmente, porque explícame... Está en el 9% del PIB. Claro, pero pero podría ser muchísimo más. Pero explícame tú, que sabes de esto mucho más que nadie, ¿cuándo ha habido aquí alguna vez una política turística? Aquí no ha habido política turística. Y cuando la ha habido, han creado un nuevo tipo de turismo que se llama turismo residencial, que, como decía alguien, es una contradicción en sus términos. Si no se puede ser turista y residente, o sea, es una cosa extrañísima. Todo en función de una serie de beneficios
externos a lo que se intentaba promover, claro, en fin, de los comisionistas y de la financiación de los partidos y de la financiación de algunas biografías particulares que ahora vemos que vivían bastante mejor de lo que decían que era su comportamiento habitual. Entonces, todo eso está a la vista, pero no hace falta, ya lo sabíamos. Es decir, si resulta que hay un potencial enorme para el turismo en la región y no lo desarrollamos, o lo desarrollamos mal, o lo desarrollamos de manera desordenada, que luego se vuelve contra nosotros, pues entonces agotamos también una vía de promoción económica como es el turismo, que sabemos que es importante. Y luego, no se puede improvisar el I+D+I, porque esto es algo que hay que, como tú dices, hay que mimarlo. Hay que mimarlo, ¿no? claro, De sí. pronto no nos vamos a convertir en una referencia científica internacional, porque además ya se nos han adelantado otros. Entonces, bueno, decía un informe del CES de hace unos años, decía, bueno, es verdad que el modelo del ladrillo es insatisfactorio y tiene estas caídas, dice, pero a lo mejor es lo único que sabemos hacer y necesitamos una transición. El caso es que hemos caído en una especie de patología que estamos anhelando. Sabemos que el ladrillo nos conduce a la larga, en el ciclo más largo, más corto, nos conduce al desastre, pero en el fondo tenemos nostalgia del ladrillo, porque sabemos que no sabemos hacer otra cosa. Y esto es, digamos, el punto sin fuga al que nos ha conducido todo esto. Pero yo creo que sí que sabemos, Ángel, es lo que te comentaba de los jóvenes, están siendo jóvenes muy cualificados. Muy cualificados, más que nunca, ingenieros solicitados en otras regiones, que se van y son demandados. Pero aquí no tenemos instrumentos para que esa gente desarrolle su potencial. El talento. Efectivamente. Yo diría que hay una clara disociación contradictoria entre lo que se escribe y lo que se dice como discurso del nuevo modelo regional y lo que realmente se practica. Estamos constantemente habituados a escuchar que tenemos muchas oportunidades en las energías renovables en esta región, porque es un sector tal, en la agricultura ecológica, que eso está creciendo mucho, en el I+D+I, porque solo en la innovación y dice la Unión Europea, en la creatividad es una apuesta. Pero lo que hacemos realmente, ¿qué es? Recortamos a las universidades, cerramos centros de investigación, la cultura está maltrecha, se corta radicalmente la inversión en energías renovables y se genera un problema a la gente que se creyó que efectivamente era un sector que se iba a desarrollar en la región. Entonces, claro, mientras que el discurso vaya por un sitio y los planes estos formales digan que vamos a hacer y vamos a conseguir y nos hemos propuesto, y la realidad de la política que realmente se aplica es otra, entonces no solo no tendremos salida, sino que además la gente creerá que le están tomando el pelo con tanto plan estratégico y con tanto... Lo único que yo tengo una duda aquí en esto es, los ingresos de la región, a niveles presupuestarios, vienen por aportaciones empresariales, de cotizaciones, de impuestos, etcétera. Claro, si los gastos de la región para todo esto tienen un nivel determinado y los ingresos han pegado una caída espectacular, difícilmente podemos encontrar un equilibrio si no es recortando esos gastos, los que sean, ¿no? Los que sean, ¿no? Yo diría dos cosas. Los que sean. Una primera, por eso tenemos dos problemas ahí. No, yo iba a decir que yo quiero que se potencie. ¿Cómo? Tiene que haber más ingresos en la región. Por tanto, vamos a que haya más gente. Creo que tenemos dos problemas. Uno es el problema de nuestra financiación, que Ángel lo ha apuntado antes. Y otro es el problema del coste del mal gobierno. Son dos cuestiones muy importantes. El coste del mal gobierno, puede empezar por el final, es que algunos recursos, muchos recursos, los estamos despilfarrando desde hace mucho tiempo. Ahí tenemos el tema del aeropuerto, que no acaba de terminarse, pero ¿qué es el tema del aeropuerto? Si hay ocasión en algún momento lo podemos analizar. Es una puerta incierta, mal planificada, sin tener en cuenta la realidad en la que nos estamos moviendo, obedeciendo a un modelo que ya ha quebrado, y que no sabemos cómo vamos a salir de él, pero si tenemos alguna certeza es que vamos a tener que poner una ingente cantidad de recursos que no tenemos. Sin ir más lejos, 22.000 euros diarios solamente en financiación. Diarios. Digo, esto o la desaladora de escombreras, que es una desaladora innecesaria, porque había otras desaladoras ya planificadas por el gobierno del Estado, se puso en marcha para hacer certificados para las urbanizaciones, etcétera, etcétera, que había agua, y al final ahí estamos, que ahora vamos a comprarla, ¿les parece?
y nos va a costar lo que no tenemos. Esto se llama los costes del mal gobierno y se pueden cuantificar. Y estos gobiernos que hemos tenido ahora y antes han hecho grandes despilfarros de recursos públicos. Y el segundo problema, decía, es el problema de la financiación. Nosotros no tenemos, estructuralmente no estamos bien financiados. Pero esto pasaba con Aznar, con Zapatero y con Rajoy. Pero este tema solo se plantea cuando uno está en la oposición. Cuando uno está en el gobierno ya se olvida de la mala financiación. Y resulta que los diputados, por ejemplo, del Partido Popular, hablaban hace unos meses, un año o dos, de la deuda histórica. Bueno, antes de 2011, cuando estaba Zapatero todavía en el gobierno. Había una deuda histórica en la región que obedecía a los déficits del sistema de financiación, etcétera, etcétera, y se podía cuantificar, y se hablaban de cifras. Ha desaparecido el discurso de la deuda, la deuda histórica. La deuda histórica, sí. Y nos queda la deuda real, que es esta que crece al ritmo de 100 millones cada mes. Y que desde luego es impagable. Esto es impagable. Es decir, lo que hay que plantear claramente es que nosotros, con los recursos que tenemos, ¿cómo vamos a hacerle frente a los 6.673 millones de deuda, creciendo a 100 por mes, y con la perspectiva que tenemos de que va a seguir creciendo porque no estamos, no podemos no hacemos nada para equilibrar. Es decir, no se puede ¿eso qué equilibrar, significa? Pues significa que esta palabra tan famosa de la quita, de la deuda, etcétera, resulta que el gobierno va a tener que llegar a un acuerdo con esta comunidad y con otras, en el sentido de que los problemas de financiación que nos han venido arrastrados por un sistema, una ley de por una mala negociación que no es justa, tienen que ser compensados, reduciendo la deuda, porque si no, no vamos a poder salir de este agujero inmenso en el que nos hemos caído. Pero el problema de lo que dices, lo que apuntas, está como implícito. Es decir, todo el mundo sabe, bueno, Montoro más que nadie, ¿no? Debería de saberlo, es su obligación, que es inmanejable la deuda de la región de Murcia, ya no hablamos de otras, pero la nuestra, que es especialmente significativa, desde luego es inmanejable y no tiene porvenir ninguno, porque toda su dinámica es la de incrementarse y por lo tanto no hay manera de reducirla o por lo menos de que se pueda controlar. Bueno, pues entonces ahí está implícito que habrá que hacer una quita, que habrá que hacer una moderación. Esto que reprochan tanto a algunos partidos políticos que proponen un ajuste de la deuda nacional es lo que implícitamente parece que deben practicar si tienen algo de racionalidad en lo que están haciendo, porque si no, señor Montoro, ¿dónde quiere usted llevarnos? Es imposible, ¿no? Bueno, sin embargo, eso no está escrito en ningún sitio. Eso no está, digamos, ni siquiera planteado públicamente. Cuando alguno lo plantea, se hace como que no se ha escuchado. Por lo tanto, ese pacto no escrito no se aplicará si cambia el señor Montoro, porque si mañana viene, en vez de Montoro, viene otro, del PP o de otro partido que gane las elecciones, ¿qué garantía tenemos de que... bueno, ahora tampoco la tenemos, pero es que no hay futuro, no tenemos esa cosa. Solo sabemos que esto podrá pararse, esta bola podrá pararse si se practica efectivamente una quita y tal. Y todo esto a cuento de que si eso hay que hacerlo en otras comunidades, porque otras comunidades no se van a quedar diciendo Murcia se la merece y nosotras no, si esto se practica en todas las comunidades, el que necesitará una quita de su deuda es España, es el Estado. ¿Quién se la va a facilitar? ¿Otros países europeos que están en franca situación de ajuste de sus propias deudas y de sus propios... tal? Entonces, esto nos lleva a una situación sin salida, muy peligrosa además, y lo peor es que no nos lo explican, cuando además es facilísimo de observar. Y yo creo que los ciudadanos que ya han entrado en observar que las finanzas del Estado son tan fáciles de estudiar como las de sus propias casas, sus propias familias, y que no hay ningún misterio, esto lo observan y produce una sensación de vértigo el estar, digamos, en esa dinámica hacia no se sabe dónde. Pues vamos a analizar enseguida todo eso, qué va a pasar en particular con nuestra región, porque la situación real es esta: quiebra técnica, 4.200 millones de presupuesto, 6.700 de deuda. En cualquier caso, como bien apunta Ángel, salen las cuentas. Estamos en bancarrota. Pero bueno, hacemos un mínimo alto en el camino, una leve pausa y seguimos hablando del aeropuerto sin aviones, del Gorguel, de la Paramount, porque yo no sé qué opinará Soledad acerca de la Paramount y el sector turístico, hacia ahí parece que van las cosas, y de mucho más aquí, como siempre, en Televisión Murciana. Hasta ahora.
Continuamos en Espacio Abierto analizando pues, qué hay que hacer para generar empleo, cuáles son los problemas económicos y sociales que convenimos todos de que son muchos, son muchísimos los problemas que tenemos en la región de Murcia, en esta radiografía económica y social que estamos haciendo esta noche aquí en Televisión Murciana. Juan Antonio Pedreño, nos habíamos quedado hablando de empleo y dando claves para generar, hablando también de casos concretos, pues esos puestos de trabajo. Yo lo que querría un poco dar, también hemos finalizado con un poco, cierto, apocalíptica la parte final, ¿no? Yo creo que tenemos que poner cuestiones encima de la mesa para reconducir la situación de la región de Murcia, ¿no? En este sentido, ¿no? Y yo creo que, de verdad, también lo decía Soledad en algún momento, se han puesto en marcha algunas medidas, algunos planes, algunas cuestiones, pero yo quería incidir en una cuestión puntual. Tenemos el reto, como he dicho antes, de ver hacia dónde caminamos en la región de Murcia, es decir, qué modelos y qué sectores potenciamos en la región. Esto va íntimamente ligado a la educación y a la formación. Y nos hemos encontrado con que básicamente la estructura de la formación en la región de Murcia pues está entre la educación secundaria obligatoria, un nivel muy alto de personas, y luego la universitaria. Y el centro, la formación profesional, esa cualificación, no tenemos esa estructura que en otros países, como por ejemplo de referencia, que a veces lo hemos tenido, Alemania, supone un 60% casi. Es decir, y eso no ha cambiado, seguimos con ciclos formativos yo creo que inadecuados en muchos de los casos para el cambio de modelo productivo que pretendemos, y no podemos poner en marcha ciclos formativos nuevos o actividades nuevas porque no hay recursos económicos para poner. Yo creo que ahí también hay que poner el acento, es decir, ahí es donde hay que definir el modelo de región que queremos y, por tanto, en qué se van a formar nuestros jóvenes para el modelo de región del futuro. No solo valen los titulados superiores como son los ingenieros, y los titulados medios, y la formación profesional, ¿en qué se están formando en la región de Murcia en muchos de los casos? Sanitario, en peluquería, en administración. Bueno, tenemos que ir a otro ámbito. Esto no nos conduce a la región que queremos. Por tanto, yo también quiero poner el acento en que necesitamos un cambio en la estructura formativa, básicamente de la formación profesional de la región, que tiene que incidir en esos nuevos modelos de sectores que tenemos que poner en marcha en la región de Murcia para cambiar el modelo productivo. ¿Buscamos nuevos modelos para generar empleo? Eso es lo fácil de decir. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo hace, difícil de hacer, porque si no somos capaces, y digo, no por los profesionales y por los trabajadores y por los empresarios, digo desde el espacio público, de manejar adecuadamente los sectores que ya tenemos, que son indiscutibles, como el del turismo, que es evidente que en esta región es fundamental y debería serlo todavía más, pues si no somos capaces de poner esa máquina en marcha y damos palos de ciego y hacemos políticas muchas veces desnortadas al máximo, pues si no somos capaces de eso, ¿cómo vamos a generar nuevos espacios de desarrollo? Además, esto no se improvisa, esto no nace detrás de una piedra, esto hay que crear las condiciones, hay que ver también los huecos, es como todo, el que quiere montar un bar, pues lo monta en alguna calle donde haya la menor competencia posible para tener la mayor audiencia. Pues nosotros tenemos que buscar y no improvisar un modelo que se adecue a nuestras circunstancias, a nuestras posibilidades económicas, a nuestro nivel educativo, a la posible demanda que se pueda encontrar, y que tire además y que juegue con los otros sectores también para que haya sinergias entre unos sectores y otros. Todo esto pues hay que hacerlo desde abajo, no en la mesa camilla de la tal, pero el gobierno, los ayuntamientos, la administración tiene que apoyarlo. Aquí hay, digamos, materia gris para tirar para adelante porque nos va la vida en ello. Cuando estamos acuciados por una crisis como esta, claramente tienes que espabilar y decir, oye, quiero apostar por esto que además sea algo de largo alcance, que no sea flor de un día. Bueno, pues eso es lo que se requiere, una cierta política en que los sectores y tal se reúnan, no para apoyar al gobierno y para firmar documentos de esos que luego ni se destapa ni se abren para ver lo que hay dentro, sino sencillamente para mover eso, la materia gris, que en esta región es abundante e importante, y ponerla en beneficio del interés general. Yo, como Ángel ha mencionado el turismo, pues me voy a sumar a ese carro, que además es el mío. Y es verdad que la región tiene un potencial que lo tenemos sin explotar. Ahora parece que estamos poniendo las primeras piedras, hemos conseguido una marca que a ver si se queda en el tiempo, que es muy importante, la marca Costa Cálida.
Hemos tenido unos años que se olvidó por completo. Que para nosotros la costa se acabó en Alicante y arrancaba en Almería. Y había ahí un trozo de mar Mediterráneo que no sabíamos de quién era nuestro, pero estaba olvidado. Y bueno, parece que la promoción va cogiendo un poco de forma. Parece que la colaboración público-privada en pequeñas cosas también va en marcha. Somos conscientes, de verdad, que cuando falta dinero para la sanidad, para la educación, para temas sociales, pues te da como un poco de pudor pedir dinero para la promoción, aunque sea importantísima para ello. Entonces estamos haciendo ahí cosas conjuntamente. Tengo que, la verdad, felicitar al consejero de mi ramo, lleva muy poco tiempo, a Juan Carlos Ruiz, pero francamente los pasitos que está dando están bien dados. Y el tema de ayudas que las administraciones municipales y regionales, las nacionales también, pero bueno, vamos a quedarnos con las nuestras, pueden hacer al sector, son muy importantes y no son cuantitativamente gravosas para los ayuntamientos y sí pueden ayudar al empresario para crear y mantener puestos de trabajo. El empresario sabe que ese es su camino y esa es su obligación. Necesita un poco de ayuda y también un poco de aliciente, de decir, oye, mira, el esfuerzo que estoy haciendo me tiene que merecer y tengo que ver yo por otras partes de mi entorno económico que verdaderamente eso es así, si no, pues mira, hasta aquí se acaba, ¿no? Y tema de aeropuerto, lo voy a tocar yo, es importante para el sector turístico, pero es importante para la región. Quiero decir que esta región tiene una actividad económica grande, por sus temas agrícolas, por sus temas educativos, por sus temas turísticos y tal. Entonces no es solo por los que vengan a nivel de turistas, sino para el propio movimiento regional. Creo que el aeropuerto es interesante que esté en marcha igual que el AVE. El tren vertebra un país de una manera magnífica y una red AVE como la que hay ya en el resto de España, pues oye, lo coges aquí en Murcia y puedes tirarle kilómetros sin ningún problema. Yo no sé si precisamente habiendo hecho un AVE a lo mejor Murcia-Alicante, pasando por el aeropuerto del Altet, era casi más rentable, sobre los números seguro que sí, que el aeropuerto sin aviones internacional de Corbera. Sí, yo creo que en estos últimos años han tomado decisiones que no han estado bien meditadas, ni bien consideradas, asesoradas, y ahora estamos en cuellos de botella, en situaciones que nos han caído encima, de las que tenemos difícil salida, claro. Porque seguramente sería bueno usar un aeropuerto para las necesidades de la región, pero tenía que ser ese aeropuerto gestionado, no sabemos todavía cómo, tenía que ser ese aeropuerto sin saber qué iba a pasar con el otro aeropuerto que teníamos antes. Es decir, ahora tenemos un problema con el aeropuerto, claro que tenemos un problema. Una cosa es ese aeropuerto, quizás naciera bien, porque era una propiedad privada. Si el error fue cuando a la propiedad privada se le acabó el dinero, si tú quieres hacerte una casa y se te acaba, pues punto, o te lo da el banco o la casa se queda como está, ¿no? El error quizás fue que pensando que era un bien para la región, pues la comunidad avaló. Hasta ese momento estaba bien, era una propiedad privada, que una serie de personas, de grupos empresariales se habían reunido, oiga, usted con su dinero haga lo que le parezca. Bueno, no es exactamente así. El aeropuerto, como tú bien sabes, es un punto de un trazado que se hace en una determinada mesa y en la que esos empresarios más o menos son convocados en su momento. Es decir, hay un aeropuerto, una autopista y una urbanización en Cabo de Cope, que va a ser la más importante de Europa, que no va a promover ningún empresario en particular, es decir, no surge de la iniciativa privada, ni siquiera como otras, sino que lo promueve el gobierno. El propio gobierno se convierte en promotor, en competencia con otros promotores del mismo tipo que había en ese momento en la región. Para que la gente vaya allí y tenga esa oferta, hay que hacerle una autopista, que ahora sabemos que está construida, nadie la ha inaugurado y no pasa nadie por ella, porque evidentemente al lado hay una autovía que es gratis,
y un aeropuerto. Y entonces el aeropuerto se hace convocado con el gobierno para llevar gente a esa urbanización y de paso a otras urbanizaciones, pero fundamentalmente a esa urbanización. El problema de esa urbanización es que no se encuentran promotores, no se encuentran inversores. Y luego el Tribunal Constitucional la quita. La autopista está hecha y no pasa nada. Y el aeropuerto está hecho para ese fin, pero no sirve para ese fin porque ya, digamos, el destino no existe. Entonces se inventan la Paramount. Dicen, vamos a poner algo detrás del aeropuerto, pues para que la gente que vaya a venir a este aeropuerto tenga una motivación, que no es el poco atractivo turístico que hemos vendido de la región, porque no hemos sabido venderla, ni hemos sabido construir espacios de interés añadido a lo que tenemos de sol y playa, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces se inventan la Paramount como señuelo, y mientras tanto tratamos de darle cuerda al reloj del aeropuerto. Pero los promotores del aeropuerto dicen, hombre, no, aquí van a venir 5 millones y ahora si yo abro este aeropuerto van a venir 1000, luego van a venir 1 millón. Pues por lo tanto a mí esto no me resulta rentable, así que me lo quito de encima. Y ya ha metido al gobierno en el lío del aval. Por lo tanto ese aeropuerto ahora es nuestro, lo estamos pagando nosotros y lo que te rondaré morena. Y todo lo que hay detrás del aeropuerto es mentira, no hay nada de lo que ese aeropuerto motivaba su construcción. Ni siquiera hay un parque temático y no sabemos si lo habrá. A mí me gustaría decir una cosa, y es que ahí hay muchas responsabilidades en todas esas decisiones, muchas responsabilidades. Y sería bueno que estuvieran claras y la gente las tuviera presentes cuando tenga que conformar la voluntad popular en un proceso electoral. Es decir, no pueden venir los mismos que nos han embarcado en estas situaciones, incluso con nombres y apellidos, no los mismos partidos, sino las mismas personas, a decir que ahora sí va a funcionar, que ahora sí este modelo tiene salida, que ahora sí, ¿no? Vamos a ver, ese gobierno se va a ir y nos va a dejar unas herencias que son unas losas que han caído sobre nosotros, enormes losas que no sabemos cuándo vamos a poder quitárnoslas de encima, además de otros muchos problemas. Por ejemplo, hemos destruido el sistema de ahorro regional, lo hemos destruido. Es decir, la CAM y Caja Murcia, las dos, Caja Murcia que es innombrable, yo la nombro, Caja Murcia también, se embarcaron en operaciones como sector financiero impulsado por el control desde las instituciones públicas que se tenían sobre esas cajas para financiar todo este tipo de operaciones con las consecuencias. ¿Qué consecuencias han tenido? La CAM, 15.000 millones de rescate. 15.000 millones de euros que hemos puesto los ciudadanos para rescatar a la CAM. Y Caja Murcia menos, a lo mejor 1.000 millones, pero también 1.000 millones, sin que además sepamos muy bien qué pasó en esas cajas, porque en otras regiones se investiga y se sabe qué responsabilidades, qué decisiones y qué ha pasado. Aquí ni siquiera sabemos qué ha ocurrido, ni hay mucha voluntad de que se sepa. Bueno, yo tengo que decir que en el caso, yo distingo el caso Caja Murcia del caso CAM, y lo distingo de una manera radical. Caja Murcia es seguramente de las únicas cajas rescatadas de España. La única, casi. Casi la única. Sí. La única, supongo que CaixaBank, lo que es hoy la Caixa, que el Banco de España dejó al equipo gestor para que hiciera esa transición junto con esa ayuda. Es decir, algo significa eso. Quiero decir, no parece que hubiera estado mal gestionada hasta ese momento. Lo que ocurre es que lo que hizo el gobierno fue cambiar el modelo para crear cajas más amplias. Y a Caja Murcia le endosó 3 o 4 cajas pequeñas, que esas sí eran profundamente deficitarias, mal gestionadas, etc. Una de ellas, Sa Nostra, pues parece que estuvo hasta a punto de llevarse para adelante todo ese grupo. Y entonces se la cedieron o algo así a, no sé si al Banco de Sabadell o a alguna otra entidad de estas. Es decir, es verdad que hay, es verdad que como no las equiparó, Ángel. No, es verdad que deberíamos de saber mejor qué ha ocurrido en el comportamiento de esas cajas durante los años realmente de la exuberancia inversora. No cabe la menor duda, pero hay demasiada leyenda alrededor del silencio sobre Caja Murcia. Es decir, ¿por qué no se investiga lo que ocurrió en Caja Murcia? Bueno, pues a lo mejor sí que es necesario investigarlo y tal, porque no, pues, pero no tendrían mucho interés ellos mismos en que se abriera una investigación para que no hubiera. Pero es que realmente yo creo que es hasta motivo de satisfacción saber que esa caja ha estado debidamente gestionada. Está bien gestionada, es verdad, sí. es verdad
pues que ha sido rescatada, y por lo tanto también eso nos otorga un derecho para que pedir cuentas. Es verdad que, bueno, que ya no es esa caja simpática que era como nuestra. Ahora es una entidad lejana que algún día, pues alguna otra entidad más importante la captará, y que por lo tanto de Murcia ni el polvo, como decía aquel. En fin, pero yo querría distinguir. Estoy de acuerdo con vosotros que no podemos equiparar las dos cajas, evidentemente. Pero yo estaría mucho más contento desde el punto de vista de un ciudadano de una democracia si supiera realmente qué ha pasado estos años también en esa entidad, que tiene 1.000 millones de dinero de los ciudadanos invertido para rescatarla. Es decir, a mí me gustaría, como ciudadano, simplemente como ciudadano, me gustaría saber qué ha ocurrido. Parece razonable, pero mientras se rescataba a las cajas, no se rescata a las personas. Y vuelvo a la economía social y vuelvo a la forma de generar empleo. Yo no podía dejar pasar la sesión sin hablar de que entiendo que estamos yendo hacia una economía de las personas. Es decir, la sociedad está simpatizando cada vez más con una economía más ética, más transparente si es posible, con un modelo de empresa donde las personas sean las protagonistas, donde no se especule con ese valor añadido que genera el trabajo de la persona, y sino que se pueda reinvertir en la misma, y los resultados están demostrándose en este momento. Yo creo, bueno, la región de Murcia el año pasado creó prácticamente 150 empresas o 170 de economía social, fue una de las primeras de España. Este año ya está en una línea parecida, llevamos muchos años así, pero sobre todo estamos manteniendo un tejido empresarial importante en distintas poblaciones. Esto hablo del sector cooperativo agroalimentario, que está haciendo que se fije la población en muchos territorios en lugar de irse a otro lado, están trabajando ahí. Estamos hablando de muchas empresas que están reconvirtiéndose en empresas de economía social, fundamentalmente en cooperativas, para no cerrar. Hablamos de empresas que todos los servicios de algunos hoteles se han reconvertido en cooperativas, los trabajadores para mantener ese servicio, de los museos de Jumilla, de Colchón Comodón, como he dicho hace un momento, Mula Confort se llama, de Profinos, una cooperativa de 9 personas que está ahora mismo en el polígono. Bueno, hasta el punto que la Comunidad de Murcia ha sido la primera región europea en transformación de empresas mercantiles en empresas de economía social para mantener los empleos. Esto es importante, y esto la primera región europea, y esto se puso de manifiesto en Roma hace un par de meses, porque el camino, creo yo, que es hacia la flexibilidad que ofrece una empresa propia, compartida, de 2, de 3, hace que se mantengan los empleos en momentos difíciles. Reducimos los sueldos, bueno, pero mantenemos los empleos, ya vendrán tiempos mejores y recuperaremos ese sueldo. Eso no lo permite ningún otro modelo de empresa, y eso está haciendo que muchas empresas se mantengan en momentos difíciles, como estamos haciendo de alta en la seguridad social y con un sueldo, empleo estable y de calidad, como bien decía. Yo creo que hay que apostar por esto. Yo creo que el gobierno ahora mismo plantea, no sé hasta dónde llegará el gobierno regional, un plan pionero en Europa que anunció el presidente hace poco de cooperativismo juvenil. Yo creo que hay que llevar cierto cuidado, como bien decía Ángel. No todo el mundo quiere ser empresario, no todos los jóvenes de 20 años quieren verse en la obligación y la responsabilidad de iniciar un proyecto empresarial, porque no saben, no tienen las capacidades. A lo mejor sí son buenos profesionales, pero igual no son buenos gestores, ni tienen esos conocimientos. Y no podemos meter a toda la gente en una cosa de este tipo. Hay que ver cómo guiamos esos proyectos también. Y ahora mismo no hay una política para guiar esos proyectos. Hay una política para decir, métase usted en un proyecto, pero ¿cómo guiamos ese proyecto? No todo el mundo tiene las competencias. Yo creo que a la hora de crear empleo, y bueno, estamos viéndolo también aquí, hemos planteado llegar a acuerdos con el Círculo de Economía, por ejemplo, para que economistas cualificados de la región que están en desempleo, que han cerrado sus empresas, puedan dirigir una empresa de este tipo, que está formada por 20 trabajadores, pero que no tienen cabeza. Y ahí es donde creo que hay que poner un poco los cestos también, ¿no? En esto te felicito por el trabajo que haces desde la entidad que presides. El problema de la región es que no está suficientemente vertebrada con asociaciones, con entidades como la tuya. Es decir, sí que se necesitan espacios de mediación, de intervención, de asociación, que a la gente pues la encaucen y le creen expectativas, y que esté formada por ellos mismos, no sean deudoras de la administración,
etcétera, etcétera. Entonces, esto es también otra cosa que falta en esta región. Ahí también el Foro Ciudadano acaba de sacar un documento importante, se puede estar de acuerdo en algunas áreas o en otras no, para eso está, para discutirlo. Debería discutirse, cosa que no se hace, simplemente se soslaya. Es decir, estas cosas que supone vertebrar una región, que no todo dependa del poder, que no haya estos dirigismos y que la gente se junte, se asocie y se ayude de una manera práctica para conseguir esos objetivos que estás señalando, pues esto es también lo que falta aquí. Hemos sido un poco también dependientes excesivamente de los criterios de la Administración y del modelo que la Administración ha dictado y hemos seguido. Por lo tanto, es verdad que esa es una cosa que tenemos que aprender. Hay que asociarse más, hay que ser más crítico y más positivo a la vez, es decir, una manera de ser positivo es ser crítico, en fin, ser más activos como ciudadanos, como personas que tenemos intereses comunes en el futuro. Yo creo que ese es un aprendizaje importante y no deberíamos despreciarlo por el hecho de que empiecen a aparecer señuelos o brotes verdes falsos que de pronto nos hagan decir, bueno, ya está todo, ya funciona, que lo resuelva el gobierno. Yo creo que está bastante claro que no hay un regreso al modelo del que venimos, sino que vamos a algo nuevo. Es algo nuevo, el capital social, que es el capital humano y también la capacidad de la sociedad para organizarse, va a jugar un papel determinante, decisivo. Y yo creo que, desde luego, la economía social es uno de los vectores que claramente indican por dónde hay que ir. Además, hay que hacer muchas más reconversiones, es decir, hay que pensar más en los recursos que tenemos en la región para reutilizarlos en la propia región. Es decir, es verdad que estamos en un mundo globalizado, pero es un mundo globalizado donde cada vez más lo local tiene un peso propio y donde la capacidad de utilizar los recursos a tu alcance sin tener que traerlos de 5.000 o 10.000 kilómetros, gastando fuel, haciéndose... Es decir, todo este tipo, y esto que Ángel plantea, es decir, una sociedad estructurada, organizada, no tutelada, en fin, aquí, lamentablemente, vamos a decirlo con su nombre y apellidos, aquí venimos de una tradición de caciques y de gente que manda y gente que obedece, que ya tiene que acabar, que esto tiene que acabar ya. Es decir, que ahora hay que ir a ciudadanos que participan, que ciudadanos que cobran responsabilidad, que tienen capacidad además, porque ya hay mucha gente muy capacitada, para opinar, decidir, asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Y por tanto, es otro modelo de sociedad al que tenemos que ir haciendo la transición. No solo un modelo económico, sino también un modelo de sociedad. Y un modelo político. Es decir, va todo junto, como decíamos antes, va todo junto, va de la mano. Y esto es lo que creo que tenemos una oportunidad con la crisis, de reorientar esto. Porque seguramente los trabajadores que Juan Antonio dice que no tienen más remedio que crear una cooperativa porque se quedan sin trabajo, lo hacen porque no tienen más remedio. A lo mejor mañana hay que hacerlo porque es conveniente para la sociedad, para los trabajadores, no solo porque no haya más remedio, sino porque es lo mejor. Es un modelo de relaciones laborales y de estructura de empresa donde pesan mucho más los que son parte de esa empresa, como son los trabajadores, y no solo los modelos más clásicos. Por tanto, creo que es una oportunidad de que todos, en un modelo mucho más colaborativo, que es al que vamos, y mucho más transparente, es decir, creemos otro modelo de sociedad en otro contexto, digamos, económico diferente, y desde luego más sostenible, porque hablábamos antes, no hemos hablado mucho del medio ambiente, pero todos esos proyectos enloquecidos y faraónicos, que además no respetaban para nada los recursos de la región, es decir, los recursos que son un valor que tiene la región, es decir, como el valor del paisaje, del territorio, del ecosistema, etcétera, etcétera. Hoy me parece que Ángel escribía sobre esto, todo se decía que era sostenible y que iba a respetar, al final nada era sostenible, se rompían todos los planes de sostenibilidad, se invadían los espacios naturales, es decir, vamos a ver, hemos sido muy frívolos y muy irresponsables, y algunos muy corruptos además, de hacer ese tipo de planteamiento para la región, y ahora ya tenemos que cambiar. Entonces no podemos volver a repetir los errores del pasado tropezando en las mismas piedras. Los recursos naturales tienen que ser sostenibles, no solo el modelo económico, sino los recursos, porque son nuestros y de las generaciones futuras. Entonces no podemos devastar la costa pensando que no pasa nada. Pues sí pasa,
Pasa que perdemos un valor específico que tiene esta región, que afortunadamente a lo mejor la región vecina ya ha devastado mucho más que nosotros la costa y ya no tiene muchas más opciones. Nosotros tenemos opciones todavía en alguno de esos espacios y no debemos desaprovecharlas. Yo creo que vamos a empezar a ser europeos, que hasta ahora no lo somos. Hemos sido ahí, la cola, íbamos a nuestra película un poco y tal, pero ahora vamos a empezar a ser europeos. En todo, en las normativas, en las legislaciones, en la banca, en tal. Tenemos que concienciarnos, si alguna vez se nos olvida, que Europa es la que manda. Ni el gobierno regional ni tal. Europa dice que el 21% de IVA y es 21% y punto. Y aquí podemos... Eso no lo dice Europa. Eso concretamente no. Bueno, lo dirá. Que aquí la que manda es Europa y aceptarlo tranquilamente. Porque somos Europa. Empezamos a ser Europa ahora que Europa no está muy bien vista. Porque llevamos 20 años de retraso, Ángel, y ahora pues nosotros vamos tendríamos que con ser ese europeos. retraso. Yo creo que tenemos que empezar a ser europeos en lo que supone la educación democrática, en lo que supone la responsabilidad ciudadana respecto a los abusos del poder, respecto a una serie de cosas que sí nos encantan cuando las leemos en Europa. Es decir, que un político dimita por una cosa que aquí a nosotros nos parece una tontería. Eso realmente es muy estimulante. De eso es lo que tenemos que aprender de Europa, pero no de las políticas, digamos, más estatalistas todavía, más fuera de lo que es la voluntad ciudadana, de las que se establecen en esos estamentos poco filtrados por la democracia, muy burocráticos, muy condicionados a lobbies y a intereses. Tenemos que reformar también Europa y tenemos que repensar Europa, porque esta Europa, si ponemos en manos todo nuestro porvenir en ella, nos lleva muy lejos, nos lleva a que pasamos a ser puntos diminutos todavía más de lo que somos en las administraciones autonómicas y locales. Por lo tanto, este aprendizaje ciudadano que hemos iniciado con la crisis, tenemos que trasladarlo también hacia Europa y principalmente a Europa, precisamente por eso, porque tiene los mecanismos de poder. Yo creo que lo que Soledad quería decir más o menos es que casi el 80 o 85% de las directrices a las que estamos sometidos vienen impuestas poco más o menos que de Europa. Más o menos en esa dirección, pero estoy de acuerdo en que efectivamente no podemos decir sí, amén a todo absolutamente sin protestar ninguna cosa. No, pero es que cuando te llegan esas cosas, tú ya no... Es que no te dan ni la opción de decir nada. Pero luego pasan circunstancias como la revelación ahora de Grecia, ¿no? Que se dice que, pero bueno... Sí, por eso hay quien opina que en particular la situación de Grecia y los resultados electorales van a tener muchísima incidencia, por supuesto, en el resto de países, sobre todo mediterráneos. Incluso marcha atrás en algunas primeras cosas de las que dijo, ¿no? Eso va a ser así, con seguridad. Porque lo que hay... ¿Qué significa Grecia? Aunque no tenga que ver con la región de Murcia, directamente. ¿Qué significa Grecia? Grecia significa un conflicto entre la democracia y unas élites europeas políticas que imponen una determinada política. Sí, lo que se denomina la troika, vamos, básicamente. La troika, el Banco Central Europeo, la Comisión, etc. Es decir, resulta que hay un pueblo, que son los griegos, y a lo mejor los españoles dentro de poco, que dicen que ya no están dispuestos a seguir soportando no se sabe qué políticas impuestas desde fuera. Entonces, claro, el problema ¿quién lo tiene? Es decir, ¿lo tienen los griegos que van a romper con las directrices europeas o van a replantear una negociación, etc.? ¿O lo tenemos los europeos, que tenemos un modelo que es incompatible con la democracia? Porque resulta que Europa está definida por la democracia. Uno de los componentes que define lo que en el pasado se llamó el modelo europeo era que era fuertemente democrático. Pues si resulta que la democracia es incompatible con esta Europa, pues Europa tiene un problema y tiene que ser revisada este modelo de construcción de Europa. Y yo creo que efectivamente Grecia puede abrir un primer paso, un primer camino, que luego a lo mejor siga nuestro país y sigan otros países, para revisar muchas cosas que se dan como axiomas incuestionables en esta Europa de las élites políticas, muy cercanas a las élites económicas y a la banca internacional, etcétera, etcétera. Porque, evidentemente, las sociedades europeas, sobre todo las sociedades del sur, estamos sufriendo mucho este modelo de Europa. Necesitamos otro modelo de Europa mucho más inclusivo y que nos dé mucho más oportunidades a algunos países de la periferia y no solamente obedecer los dictats que nos vienen impuestos. Y yo creo que esto es lo que está en juego sobre qué tendríamos que hacer o qué tenemos que ver con Europa nosotros. Justamente lo que no hemos discutido cuando hemos tenido elecciones europeas. Es de que hay procesos electorales para elegir diputados y se habla de cualquier cosa menos de qué tipo de Europa queremos. Y ahora nos damos cuenta que efectivamente Europa es importante porque somos parte
del continente y del proyecto político que se llama Unión Europea. Y yo creo que, pues, que en efecto... A nosotros es que turísticamente, la gente no lo sabe, pero la OTREC nos manda todo, todo. Absolutamente. Sí, no, cuando lo que llegan pasa es esas que- directrices aquí ya no tienes capacidad de decir Está nada. muy bien, pero lo importante es saber quién ha elaborado esa Claro, directriz. claro, eso es un Pues poco eso, eso. ¿Y en base a qué Europa, lobbies o a qué...? Y en base a qué los intereses, componentes, claro. No, pues oye, componentes de todos los países que conforman Europa. Entre ellos hay españoles, hay franceses, ingleses, alemanes, No, lituanos, pero, todos. lo que está los países comentando Patricia es conforman que esto va a servir Europa. para, por lo menos llamadas de atención para revisar cosas. Para revisar cosas. Y Que repensar para el lo- modelo. Claro, para revisar y para repensar. A lo mejor no conduce a nada, a lo mejor tienen que aguantarse, a lo mejor, bueno, porque esas cosas habrá que Es seguir que pagando déficit. Europa para nosotros, Claro. los españoles, ha sido un espacio mítico porque, bueno, hemos vivido encerrados Para mí en no una es mítico, autarquía ¿eh? y No te creas bueno, que me y luego- gusta mucho. No me gusta mucho, pero bueno. Yo, como tú decías, empleo la expresión en positivo, quiero decir que los beneficios de ser amigos, pertenecer al club europeo, a mí sido muchos, me parecen fantásticos y lo pueden ser. Es decir, Europa es una realidad política en la que hay que avanzar y, por supuesto, es positiva para todos. Pero claro, si la construimos, en fin, esto está muy manido, pero si en vez de hacer una unidad política lo que hacemos es un monstruo, pues entonces realmente se vuelve contra nosotros. Queremos compartir. Tal. Entonces, si es el espacio de las libertades, de la democracia y de todo esto, pues lo que no puede ser luego, de pronto, es el espacio de la intolerancia cuando en un determinado país los resultados no se acoplan a un determinado modelo preestablecido que a nadie le han dicho que es el que hay que votar necesariamente según los burócratas europeos y se producen amenazas e interferencias absolutamente impresentables, porque oiga, ¿por qué tiene que venir la burocracia europea, la banca europea a decir a los griegos lo que tienen que votar, o a los españoles o a los franceses? Esto no tiene de amenazarles con que les van o los van a expulsar del club no habrá dinero para y los cosas de este funcionarios, tipo. para Yo las yo no quiero pertenecer a un club en el que digan cómo tengo yo que organizar mi vida en todos los aspectos. Si me vas a expulsar por esa cuestión, pues entonces no pertenezco a tu club. Pero en el fondo yo lo que creo es que es un reflejo inevitable de una situación que a lo mejor cambia y nos encontramos con que con el tiempo y una caña que decían en mi pueblo, las instituciones europeas se ven obligadas también a cambiar, porque oiga, si empujamos, aquí hay una cosa que está muy clara, si empujamos, las cosas cambian. En España no ha cambiado el gobierno, ni lo parece, y han cambiado muchas cosas. Algunas a iniciativa del propio gobierno, porque hay detrás gente que empuja, gente que tiene conciencia ciudadana y gente que dice, oiga, que vamos a por vosotros. Y nada más que con eso, bueno, se han hecho más cosas y se han cambiado más mentalidades y se ha puesto a la gente más en funcionamiento que en muchísimo tiempo. Es hasta emocionante. Por lo tanto, oiga, si esto ocurre en Murcia, pues a lo mejor podría pasar también en Europa. Sí. Y esa es la línea, yo creo. Yo quería decir una cosa que tiene que ver con Europa. Europa era una promesa, en muchos campos, era una promesa de un Estado social, es decir, de un Estado de bienestar. Es decir, que nadie iba a quedar excluido, nadie iba a quedar arrumbado, tirado en la cuneta, que siempre estaría al menos el Estado para rescatar a las personas, para evitar que nadie se vean situaciones insoportables, insufribles. Bien, pues este es un problema que tenemos ahora en esta región, es decir, esta región de Europa que se llama Murcia, y es que el Estado social está fallando y está dejando a miles de personas en la cuneta arrumbadas. Y esto es algo intolerable y es un fraude a la promesa de que era Europa para nosotros. Es decir, que efectivamente, si al final la gente tenía problemas, iba a tener una especie de renta mínima, por lo menos, para no tener que delinquir o que pasar hambre. Y resulta que lo que estamos viendo es, y además constitucionalizamos muchos de estos derechos, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc. Y ahora nos estamos viendo que esa promesa no tiene correlato con la realidad. Es decir, que en esta región, por ejemplo, hay mucha gente que pide la renta básica y reúne todos los requisitos y no tiene acceso a la renta básica, a pesar de que existe una ley que dice que tiene acceso y a pesar de que viene la defensora del pueblo y dice al gobierno regional que no puede hacer lo que está haciendo, que tiene que atender a esos ciudadanos. Y resulta que para eso no hay recursos. Para eso no hay recursos. Para otras cosas no dejan de haber recursos. Es decir, por ejemplo, a mí
me sorprende mucho que este año, en mitad de la crisis, haya aumentado la inversión en el AVE, ha aumentado, es el segundo año que más inversión pública va a haber en AVE en nuestro país. El primero fue 2009 y este año 2015. Y ya hemos invertido en el AVE 54.000 millones de euros. Este año va a haber una gran inversión del AVE, entre otras cosas, para que llegue a Murcia, seguramente. Bueno, que llegará tarde y mal, tarde y mal. Pero bueno, tarde y mal, en fin, y sin discutir si había alternativas al AVE, porque ya el AVE, en fin, ahí está, ya las demás opciones parece que han desaparecido. Pero digo, hay dinero para estas cosas, pero no hay dinero para atender las necesidades mínimas de la gente. Es decir, que aquí se está desahuciando a miles de personas. Que aquí hay mucha gente que no tiene, insisto, los recursos mínimos, bueno, que los parados sin prestaciones sea el 42% de todos los parados, o que el 13,7% de los hogares de la región tengan a todos sus miembros en paro. Es decir, aquí hay situaciones verdaderamente graves y luego nos damos cuenta que las instituciones no están atendiendo a esta gente, es decir, que no cumplen sus obligaciones mínimas de garantizar unos mínimos sociales a la población. Y eso va implícito en la democracia y en el modelo europeo que nosotros creímos que íbamos a formar parte. Y esto es un gravísimo problema que bastante bien lleva a la sociedad que no protesta más airadamente. Porque hay, insisto, decenas de miles de personas puestas frente al abismo de tener que buscarse la vida, no ya cuando se levantan por la mañana con optimismo tal, sino a ver cómo sobreviven ese día en unas condiciones absolutamente inaceptables. Y hay una responsabilidad que tienen las administraciones públicas, también las de esta región, los ayuntamientos y la comunidad autónoma, y no están atendiendo estas necesidades básicas. Pues con eso nos vamos a quedar, que hay muchísima gente, desgraciadamente, que no llega a final de mes, mientras otros se pasan mucho más de un año sin sacar dinero del banco. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que sopesarlo, esa brecha social de la que tendremos tiempo cada jueves por la noche de hablar, no solamente de esto, sino de más cosas, porque la semana que viene hablaremos de política y corrupción. La corrupción y sus consecuencias, sus efectos en nuestra región de Murcia. Hablaremos de buen gobierno, de malversación, de políticos corruptos, de otros que no lo son, en fin, en definitiva de todo eso que está tan en boca de todos y por méritos propios salpicando a una clase política cada vez más inmersa en esos procesos que desde luego pues bueno, en alguna parte están dando resultados. Aquí en la región de Murcia o la justicia va muy lenta o hay algo que puede estar fallando comparativamente con la situación de estos casos de corrupción que se están dando en otras partes de nuestro país. Para finalizar, os pido un deseo para el año 2015, acabamos de comenzarlo. Soledad, sé que viene Fitur en breve, a final de mes. ¿Cómo lo estáis preparando? Pues creo que lo presenta el consejero el lunes. En principio es una feria... ¿No va a venir Karabatic ni nada sin de eso? presentación de ningún proyecto ¿Echaréis de menos al doctor Karabatic? a largo plazo. Y nada, esperemos que sea una feria interesante de contactos, que de lo que se trata y de vender la región. Y por lo demás, pues que el año sea turísticamente muy fructífero. Será bueno para todos. Juan Antonio Pedreño, ¿qué le pide la economía social? La economía social le pide que las medidas que con ilusión entiendo que están poniendo en marcha el gobierno regional y el gobierno estatal y que se plantean por parte de otros partidos también de cara al futuro, incidan en una creación de empleo en la región, signifiquen mejor calidad de vida y menos recortes, si es posible, en lo que comentaba también Patricio, en el bienestar de las personas. Ángel, desde el sector periodístico maltrecho en esta comunidad especialmente, ¿qué le pedimos? Pues si tenemos que recurrir al sector periodístico, habría que pedir una mejora, desde luego, de las condiciones laborales de los espacios que se van sosteniendo, una ampliación con nuevos espacios que se abren siempre y, desde luego, más espacio para la libertad de expresión, que tan amenazada está, y estos días muy especialmente y de manera inequívoca. Es decir, más libertad, pues más progreso, más posibilidades de crítica en positivo para mejorar las cosas y más trabajo para una profesión bastante desahuciada.
Pues sí, porque el fundamentalismo, hay muchas formas de fundamentalismo, y eso, yo siempre digo que no hay mayor censura que la autocensura, pero la autocensura a veces viene provocada por muchas de las cuestiones que ha comentado Ángel, que además serían de amplio motivo de debate. Patricio, desde el foro. Sí, bueno, lo que nosotros procuramos y intentamos desde hace ya 14 años es que haya una sociedad mucho más implicada en los problemas colectivos y públicos, de una sociedad mucho más participativa, una democracia más participativa y que dejemos atrás la devastación moral y política que ha supuesto muchos episodios y situaciones estructurales muy negativas y vayamos a otro tipo de democracia real, donde los ciudadanos tomen las riendas de las instituciones, las rescaten para la propia sociedad y eso seguramente necesita un cambio político. Bueno, pues Soledad Díaz, presidenta de Ostemur, gracias por habernos acompañado esta noche. Juan Antonio Pedreño, que vaya bien el año y que se reactive aún más la economía social. Vamos a esperar que sí. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Ángel, seguiremos leyendo El Ángelus en el diario La Opinión y, por supuesto, el periódico. Hasta la próxima. Gracias. Y Patricio, gracias también por haber venido por parte del Foro Ciudadano. Recomiendo también, aprovecho, ese otro informe del estado de la región que, como decía Ángel antes, no muchos quieren rebatirlo, pero que creo que sería una lectura de interés para todos aquellos que nos están viendo. Enhorabuena por ese trabajo un año más y hasta una próxima ocasión. Y a ustedes también, la próxima semana, el jueves, como siempre, 10:30 de la noche, ya les digo, política y corrupción. ¿Qué efectos tienen los corruptos en la región de Murcia? Les esperamos, como siempre, aquí, en Televisión Murciana. Buenas noches.